Petro desata controversia al convocar movilizaciones en defensa de sus reformas. El pueblo debe decidir si quiere ser esclavo o libre y digno. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a ser el centro de la atención política y mediática al convocar a la ciudadanía a salir a las calles en respaldo de sus propuestas de reforma. Con un discurso vehemente y cargado de indignación, el mandatario criticó duramente la decisión del Congreso de rechazar la reforma laboral impulsada por su administración. Según Petro, esta determinación no solo representa un obstáculo para el avance de los derechos laborales en el país, sino que también constituye una afrenta directa contra el mandato popular expresado en las urnas en 2022. Ha vuelto a sacudir el panorama político del país al realizar una enérgica convocatoria a la movilización ciudadana en respaldo de sus ambiciosas reformas. En un discurso encendido y cargado de indignación, el mandatario expresó su rechazo a la reciente decisión del Congreso de hundir la reforma laboral promovida por su administración. Petro no solo criticó con dureza esta determinación, sino que además la calificó como un retroceso en la lucha por la dignidad y los derechos de los trabajadores. En su opinión, la negativa del Congreso a aprobar la reforma laboral no solo frena el avance de condiciones laborales más justas, sino que también representa un desconocimiento del mandato popular que lo llevó al poder en 2022. En su intervención pública del 11 de marzo de 2025, el jefe de Estado expresó su molestia ante lo que calificó como un bloqueo sistemático de sus iniciativas por parte de la mayoría legislativa. Petro no dudó en señalar a los congresistas como responsables de frenar los cambios estructurales que, según él, el país necesita con urgencia. Como respuesta, el presidente hizo un llamado a la movilización ciudadana y anunció su intención de someter a consulta popular las reformas pensional y de salud, argumentando que el poder de decisión debe recaer en el pueblo y no en un grupo reducido de parlamentarios. La controversia estalló el pasado 11 de marzo de 2025, cuando se hizo pública la noticia de que la reforma laboral había sido rechazada por una mayoría de los legisladores en el Congreso. Esta reforma buscaba, entre otras cosas, mejorar las condiciones de contratación, reducir la informalidad laboral y garantizar un salario digno para todos los trabajadores colombianos. Para el gobierno de Petro, la reforma era una pieza fundamental dentro de su plan de transformación social y económica. Sin embargo, la oposición y ciertos sectores empresariales la consideraron inviable y perjudicial para el desarrollo económico del país. La decisión del Congreso generó una reacción inmediata por parte del presidente, quien arremetió contra los legisladores, acusándolos de dar la espalda al pueblo y de traicionar la voluntad expresada en las urnas. Ante este escenario, Petro no dudó en expresar su frustración y reiterar su compromiso de seguir adelante con su agenda de reformas a pesar de los obstáculos políticos. En su intervención, el mandatario enfatizó que no permitirá que su plan de gobierno se vea truncado por decisiones que, según él, solo benefician a las élites económicas y a los sectores que han dominado la política colombiana durante décadas. Como respuesta directa a la negativa del Congreso, anunció que llevará las reformas pensional y de salud a una consulta popular, permitiendo que sea la ciudadanía quien decida sobre su futuro. Para Petro, el Congreso no debería tener la última palabra en asuntos que afectan directamente a la vida de millones de colombianos. Que sea el pueblo el que decida si quiere la reforma pensional o no, si quiere la reforma a la salud o no, si quiere la reforma laboral, declaró Petro con firmeza. En su discurso hizo hincapié en que los cambios estructurales no pueden estar en manos de un grupo de legisladores que, en su opinión, están más preocupados por proteger intereses particulares que por garantizar el bienestar de la población. De acuerdo con el presidente, la democracia no se trata solo de elegir gobernantes cada 4 años, sino de permitir que la ciudadanía participe activamente en las decisiones que moldean el país. Petro insistió en que las reformas que su gobierno impulsa no solo son necesarias, sino que representan la única vía para construir un modelo más equitativo y justo para todos los colombianos. La convocatoria a la movilización social fue el punto central del discurso del presidente. En un llamado directo a los trabajadores, vendedores ambulantes, pequeños empresarios y a todos aquellos que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica, Petro instó a la población a salir a las calles y a defender lo que considera derechos fundamentales. Con un tono combativo, el mandatario hizo referencia a la histórica lucha de la clase obrera y a la necesidad de que la ciudadanía no permanezca indiferente ante lo que calificó como un intento de frenar el progreso social. Convocamos al pueblo obrero trabajador, a la gente asalariada, a que salgan a las calles por dignidad, enfatizó Petro, insistiendo en que la lucha por mejores condiciones laborales y salariales no es solo un tema de política, sino un asunto de justicia social. Según el mandatario, la única manera de contrarrestar las decisiones del Congreso es mediante la acción popular,
demostrando que los ciudadanos no están dispuestos a aceptar políticas que perpetúan la desigualdad y la precarización del empleo. La importancia de la movilización ciudadana. En su discurso, Petro insistió en que el respaldo popular es crucial para lograr avances en materia de derechos laborales, pensionales y de salud. Dirigiéndose a los trabajadores, vendedores ambulantes, pequeños empresarios y sectores más vulnerables de la población, el mandatario reiteró la necesidad de luchar por un salario digno y mejores condiciones laborales. Convocamos al pueblo obrero trabajador, a la gente asalariada, a que salgan a las calles por dignidad, enfatizó Petro, subrayando que la lucha por estos derechos es una responsabilidad colectiva. El mandatario argumentó que la reforma laboral no solo beneficiaría a los trabajadores, sino que también impulsaría el crecimiento económico del país al fortalecer el poder adquisitivo de la población. Según su visión, cuando los trabajadores ganan mejor, el consumo interno aumenta, lo que a su vez dinamiza el mercado y fortalece a las empresas. Una crítica contundente a la oposición. Petro no escatimó en críticas hacia los sectores políticos y económicos que han rechazado sus reformas. Señaló que las políticas neoliberales implementadas en el pasado han beneficiado a una élite reducida en detrimento de la mayoría de la población. En particular, cuestionó las decisiones de administraciones anteriores, como la de Iván Duque, que, según él, favorecieron a las grandes corporaciones y grupos financieros sin considerar las necesidades del pueblo colombiano. A los indígenas, al campesinado, a la población rural los han mantenido sin pensión. A la gente de los pueblos pequeños les han cerrado sus puestos de salud. Mientras tanto, el dinero público ha sido desviado a privilegios de unos pocos, afirmó el presidente. En este sentido, Petro denunció la corrupción y el mal manejo de los recursos estatales, asegurando que parte del dinero que debería haberse destinado a mejorar las condiciones de vida de los colombianos terminó en lujos innecesarios, como inversiones en el extranjero o beneficios personales para ciertos sectores privilegiados. Consulta popular, el pueblo como protagonista del cambio. Uno de los anuncios más importantes hechos por Petro durante su alocución fue la convocatoria a una consulta popular para definir el futuro de las reformas laboral, pensional y de salud. De acuerdo con el mandatario, si el Congreso no está dispuesto a aprobar estos cambios, entonces debe ser la ciudadanía quien tenga la última palabra. Que sea el pueblo el que decida si quiere la reforma pensional o no, si quiere la reforma a la salud o no, si quiere la reforma laboral. No pueden ser unos pocos congresistas quienes decidan sobre el destino de millones de colombianos, declaró Petro. Este mecanismo de consulta busca empoderar a la ciudadanía y hacer que participe activamente en las decisiones políticas que afectan su vida diaria. Con ello, el presidente intenta sortear los obstáculos legislativos y apelar directamente a la voluntad del electorado, esperando que la presión social logre destrabar las reformas. La visión económica de Petro, crecimiento con dignidad. El presidente también aprovechó su intervención para exponer su visión económica, en la que enfatizó que el crecimiento de las empresas no debe basarse en la reducción de los salarios o en la precarización del empleo. La empresa es más grande no porque se le rebaje el salario a los trabajadores, sino porque si los trabajadores de Colombia tienen mejor salario, compran más. La empresa se agranda si vende más, explicó Petro. Según el mandatario, la clave para el desarrollo económico de Colombia radica en fortalecer la capacidad adquisitiva de los ciudadanos, de manera que se cree un círculo virtuoso en el que el consumo interno impulse la producción y el crecimiento de las empresas. Un llamado a la unidad y a la acción. Hacia el final de su intervención, Petro hizo un llamado directo a la ciudadanía para que se una en la defensa de sus derechos y participe activamente en las movilizaciones convocadas por el gobierno. Recalcó que la lucha por una mejor calidad de vida no es solo un tema político, sino una cuestión de justicia y dignidad. Pensar entonces en convocar al pueblo obrero, al pueblo trabajador, a la gente asalariada porque tener salario digno no es pecado, es dignidad, y porque Colombia puede crecer así, a través de la dignidad, concluyó el presidente. El futuro de las reformas y la movilización social. La convocatoria a movilizaciones y la consulta popular anunciada por Petro se dan en un contexto político complejo, donde la oposición en el Congreso ha bloqueado varias de sus iniciativas. Sin embargo, el presidente parece dispuesto a apostar por el respaldo ciudadano como su principal herramienta para lograr los cambios que ha prometido. A medida que se acerquen las fechas de la movilización y de la eventual consulta popular, será clave observar la respuesta de la población y el impacto que estas acciones puedan tener en la agenda legislativa. Lo cierto es que el debate sobre las reformas propuestas por Petro está lejos de terminar, y su llamado a la acción podría marcar un punto de inflexión en la política colombiana.
Tu opinión es importante. Queremos saber qué piensas sobre este tema. ¿Estás de acuerdo con las movilizaciones convocadas por el presidente Petro? ¿Crees que la consulta popular es el camino adecuado para aprobar estas reformas? Deja tu comentario y dinos tu opinión. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de todas las noticias y análisis sobre la política en Colombia. Activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Tu voz cuenta. Participa en el debate.